Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta entrega de Warhammer 40.000 para novatos en 10ª edición y toca hablar de la fase de disparo, muy importante que, bueno, pues veáis los vídeos de las anteriores entregas que estuvimos publicando antes y durante el verano, que, bueno, habrá ciertos consejos que serán útiles de cara a afrontar esta fase de disparo. Y, bueno, además decir que tenemos nuevos tiers disponibles en nuestro Patreon para afiliaros, que es ni más ni menos que una escuela de Warhammer para, bueno, pulir esas reglas, esas tácticas y mejorar también vuestras listas de ejércitos de cara, pues, a vuestras partidas o incluso de cara a prepararos a futuros campeonatos y cosas por el estilo. Así que, bueno, nada, tendréis toda la información abajo en la descripción y, dicho esto, vamos con el vídeo. Estrategas Wargames. Bueno, en primer lugar vamos a ver un par de conceptos básicos que creo que sería interesante repasar. Y es ni más ni menos que cuando vamos a disparar con nuestra unidad a una unidad enemiga, todas las miniaturas de nuestra unidad, de manera individual, tienen que ver y tienen que llegar al menos a una de las miniaturas de las unidades enemigas, ¿vale? Creo que hasta aquí está claro. Una vez que podemos disparar sobre una sola miniatura enemiga, ya podemos eliminar a la unidad entera. Aunque solo tenga una con visión y el resto estén detrás de una pared, ¿vale? Con que solo podamos ver a una, les podemos disparar y podemos matarlas a todas. Obviamente, si con la primera unidad que disparamos el rival nos quita esa miniatura que tiene fuera y ya el resto no se ve, el resto de unidades no podrán disparar a dicha unidad enemiga. Y creo que hasta aquí estaría claro. Ahora vamos a ver el ejemplo de cuando disparamos con una unidad nuestra sobre una unidad enemiga y hay un ejemplo bastante raro, que es bastante común además. Cuando tenemos una de nuestras miniaturas detrás de una pared y no ve a nadie y el resto de la unidad estaría fuera y puede ver perfectamente a la unidad enemiga. En este caso, ¿vale? Las unidades enemigas tendrían cobertura porque recordamos que las reglas de las ruinas nos dice que cualquier miniatura enemiga tiene que ser vista por todos los modelos de tu unidad, ¿vale? Como es una pared de una ruina la que nos impide ver a esa unidad enemiga, pues por culpa de esa miniatura, aunque no vaya a disparar, la unidad enemiga tendría cobertura. Si queréis ver más a fondo cómo funciona el tema de ruinas, incluso todos los elementos de la 10ª edición de Warhammer 40.000, tenemos un vídeo en el que explicamos todo muchísimo más extenso y creo que no hace falta tampoco hacer más hincapié por aquí, pero simplemente una cosa que sé que sigue generando dudas y creo que es importante que podamos aclarar. Ahora vamos donde la matan. Ya sabéis que en fase de disparo, pues estamos en zona de amenaza de unidades enemigas, no podemos disparar a esas unidades. Entonces hay dos excepciones, una sería las pistolas y otro sería la regla de los grandes cañones nunca se cansan, ¿vale? Estas dos reglas nos van a permitir disparar a unidades que tengamos en zona de amenaza. Las pistolas será todas las unidades, da igual del tipo que sea, que estén equipados con pistolas. Esto es una regla de un arma de forma individual. Las pistolas solo en fase de disparo nos van a permitir disparar a las unidades que tenemos en zona de amenaza, ¿vale? Importante que solo podemos disparar a las que tenemos en zona de amenaza. Si hay una unidad enemiga que está fuera de nuestro rango de amenaza, no le vamos a poder asignar ningún disparo. Y luego con las reglas de los grandes cañones nunca se cansan, pues nos permiten, pues los monstruos y vehículos, aunque estén en zona de amenaza, podrán ser objetivo de los disparos desde fuera del combate, ¿vale? Esto es importante, es decir, una unidad de infantería que esté trabada con un vehículo no puede disparar a ese vehículo porque no puede disparar estando en combate, salvo que tenga pistolas, ¿vale? Pero es importante, los vehículos desde fuera pueden recibir disparos y esto se aplica siempre, ¿vale? Esto es siempre. Y ahora la parte que solo se aplicaría en fase de disparo sería la de que los monstruos y vehículos pueden disparar estando trabados, ¿vale? Pueden disparar tanto a las unidades que tenemos dentro del combate como a las unidades que tenemos fuera, ¿vale? Importante que las armas del tipo Blast no se pueden disparar bajo ningún concepto a las unidades que tenemos trabadas en zona de amenaza, con excepciones, ¿vale? Por ejemplo, el Vindicator tiene una regla que le permite disparar las armas Blast cuando tiene unidades en zona de amenaza. Entonces, resumiendo y para que nos quede claro, ¿vale? Hay dos vehículos trabados y tenemos un tercer vehículo fuera del combate.
el vehículo que está trabado puede disparar tanto al que tiene en zona de amenaza como al que no está en zona de amenaza, como el que está fuera del combate. Y las armas Blast, obviamente, solo podríamos disparárselo al que tiene fuera. Si cambiamos el vehículo por una unidad de infantería, ¿vale? La unidad de infantería no puede recibir disparo porque no es monstruo ni vehículo. Y tampoco puede disparar al vehículo que tiene en combate porque necesitaría tener armas con la regla pistola. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque hay gente, mucha gente que se confunde con esto y es importante que queden los conceptos bastante claros. Luego, ¿qué cosas antiintuitivas pueden pasar aquí? Recordar que las pistolas y los grandes cañones nunca se cansan, solo pueden disparar en zona de amenaza si es en fase de disparo. Por lo que un Overwatch en fase de carga, ¿vale? Después de que nuestro rival termine el movimiento de carga, pues básicamente no nos va a permitir disparar ni las pistolas ni disparar un vehículo a la unidad que nos ha cargado. ¿Por qué? Porque solo se aplican en fase de disparo, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Problema que puede surgir aquí. ¿Y si es un vehículo el que ha cargado? ¿Vale? Ese vehículo sí puede ser objetivo de un Overwatch, aunque esté en zona de amenaza, porque la parte de la regla que nos dice que un monstruo vehículo siempre puede ser disparado no es solo para la fase de disparo, aplicaría en todo momento de la partida. Así que creo que más o menos esto puede quedar claro. De todas formas habéis tenido imágenes de ejemplo para que, pues bueno, para intentar que hayan el mínimo de dudas posible. De todas formas, si hay alguna cosa que no haya quedado del todo claro, pues me lo podéis dejar en comentarios y lo podemos pulir en otros vídeos. Y antes de terminar con el vídeo, pues me gustaría hablar sobre algunas de reglas de armas que pueden generar algún tipo de duda, como en este caso podría ser las armas anti-X, ¿vale? Estas armas tienen un valor fijo para herir contra el tipo de unidad concreta que nos especifique dichas armas, ¿vale? Este valor no se puede modificar con +1 a herir o -1 a herir. Es decir, esas unidades siempre van a herir con el valor que nos indique su regla anti, ¿vale? Esto es importante porque hay bastantes unidades que tienen la posibilidad de, por ejemplo, en combate, tienen fuerza 6, antivehículo 4 más y luego además tienen la regla lanza, que da un +1 a herir, ¿vale? En este caso, contra un vehículo de R12 vamos a herir al 6, con el +1 a herir iríamos al 5, pero tenemos antivehículo 4 más, por lo que en este caso usaremos el antivehículo 4 más. Recordar que el 4 más no se puede modificar. Pero ¿qué pasa si tenemos fuerza 6 y atacamos contra algo que tiene R5? ¿Vale? Pues en este caso sería mejor usar la comparativa entre fuerza y resistencia, que sería fuerza 6 contra R5, vamos a herir al 3, en lugar de usar el anti-X contra esa unidad enemiga. Luego otra que he visto que genera algunas dudas sería ataques adicionales. Esta regla básicamente son ataques que se pueden hacer además del arma que vayamos a disparar. Ya sabéis que en disparo podemos dispararlo todo menos las pistolas, es decir, o disparamos pistolas o disparamos el resto de armas. Pero en combate eso no es así. En combate si estamos equipados con 2 armas tenemos que elegir con cuál de ellas atacamos y además podremos usar los ataques de... los ataques adicionales, los que tengan la regla ataques adicionales podrán usarse además de. Lo digo es importante porque sé que hay gente que cree que puede usar todos los perfiles de armas, ya que por ejemplo en disparo sí que se nos permite. Seguimos con golpes sostenidos, otra regla que también he visto que pueda tener algún tipo de duda. Hay veces que tenemos armas que ya tienen golpes sostenidos y tenemos posibilidad de añadir golpes sostenidos, ¿vale? Las reglas de golpes sostenidos no se suman. Es decir, si tenemos 2 fuentes de regla de golpes sostenidos, tenemos que elegir la que queramos. Por ejemplo, si tenemos golpes sostenidos 1 por un personaje y golpes sostenidos 1 por una estratagema, solo vamos a hacer golpes sostenidos 1. Pero hay veces, por ejemplo, a mí me pasa con los Botan, que tenemos armas que hacen golpes sostenidos 1 de 3 y podemos tener una estratagema que nos da golpes sostenidos 2. En este caso tendremos que elegir si nos la jugamos al de 3 o si nos quedamos el golpes sostenidos 2, ¿vale? No se suman, todas las reglas no se stackean, la de golpes sostenidos, así que elegimos cuál de las dos queremos usar. Vamos ahora con la regla fusión o similares, ¿vale? En este caso, en armas de disparo, pues solo aplicaría los fusiones, que tienen la regla melta y un número. No confundir con las armas que tienen un valor de daño de 6 más 2, por ejemplo. Eso no es un modificador, es el atributo en sí del arma, que tiene una parte variable y una parte fija. El melta es un modificador.
Y los modificadores se aplican de la siguiente manera. Primero irían los valores fijos, es decir, por ejemplo, cuando algo pasa un daño a 0, eso lo aplicaríamos primero. Luego tendríamos que hacer las divisiones, ¿vale? Luego las multiplicaciones. Después tendríamos las sumas y por último las restas. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El Melta, por ejemplo, si alguien pasa un daño a 0, primero pasaríamos el daño a 0, que sería el D6 del arma de fusión. Y luego iríamos a la parte de los modificadores, por lo que el Melta seguiría aplicándose como parte de ese daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando algo tiene -1 al daño o parte el daño a la mitad? Y esta parte es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de la Caballería Lobo Trueno, que tiene +1 al daño cuando hace un movimiento de carga. En este caso, contra algo que divide el daño por la mitad, seguirían teniendo daño 2. ¿Por qué? El perfil de atributos de la Caballería Lobo Trueno es daño 1. El daño 1 no se puede dividir por la mitad. Y luego aplicaríamos la suma, ¿vale? Por lo que pasaríamos al daño 2. Pero ¿qué pasa cuando atacamos contra algo que tiene -1 al daño? En este caso, primero sumaríamos el daño al perfil, es decir, daño 1 más 1, que sería 2. Y como por último se aplica el modificador de la resta, volveríamos a aplicar un -1 al daño y dejaríamos el daño en daño 1, ¿vale? Esto puede ser complicado, pero es exactamente igual que funciona en las matemáticas, ¿vale? Así que tampoco debe ser excesivamente complejo. Cosa curiosa que estuvieron comentando hace poquito en el grupo de Tao, cuando pasamos con una Ghost Kill un daño de fusión a 0 con los drones, aún así podríamos tirar la tirada de salvación para ver si conseguimos salvar ese daño residual del Melta, ¿vale? Importante que esto aplicaría a todo lo que haga ese tipo de cosas, ¿vale? Porque serían antes de salvar lo de pasar el daño a 0. Esto es importante. Si es después de salvar, ya hemos tirado el dado, así que tampoco podemos hacer mucho más. Y ya para cerrar, vamos con la regla precisión, ¿vale? Hay bastantes dudas al respecto. Yo veo mucha gente que lo suele aplicar mal. Básicamente, esta regla nos permite asignar ataques, heridas a un personaje, pero tenemos que tener línea de visión, ¿vale? Tanto en disparo como en combate, ese personaje tiene que ser visible. Si está detrás de un muro, no vamos a poder aplicarle o no vamos a poder asignarle esos ataques. Los ataques tienen que tirar para impactar y para herir contra la unidad, contra la resistencia de la unidad, no del personaje. Y nosotros podemos hacer que el rival salve con ese personaje en lugar de contra la unidad. Y los ataques no se pierden, es decir, si por ejemplo nosotros metemos 5 ataques que hacen precisión y el personaje se muere con 3, los otros 2 los tendría que salvar sí o sí con la unidad también. Esta regla es bastante buena, pero por lo general la gente, el fallo que comete es que dice que va a asignar los ataques al personaje antes de tirar. No. Tú tiras para impactar y para herir y luego le dices a tu rival, pues sálvame con el personaje, ¿vale? Es decir, funciona distinto, porque al final si tú pudieras atacar al personaje, tendrías que tirar los ataques contra la resistencia de dicho personaje. Porque recordad que hay casos en los que, por ejemplo, los Eldar es el más escandaloso, ¿no? La Guardia Espectral tiene R6, pero el Spirit Seer tiene R3, ¿vale? En este caso tendremos que herir sobre la R6 y luego le decimos al rival, sálvate con el personaje, ¿vale? De estos ataques. Así que bueno, nada, chicos, espero que haya resultado útil este vídeo. Creo que, bueno, hemos resumido lo más complejo de la fase de disparo y hemos dejado lo más escueto posible. Si lo queréis más en profundidad, analizando todas las reglas de la fase de disparo, pues tenéis el análisis del reglamento de 10ª edición disponible en el canal. Recuerdo que tenéis también lo del tema de los tipos de elementos de escenografía. También tenéis un vídeo en el que hablamos solo de eso. Intentaré dejar todos los links en la descripción o en el comentario fijado. Y nada, chicos, si queréis apoyar al canal, ya sabéis que tenéis disponible nuestro Patreon, seguidnos en redes sociales y, por supuesto, seguidnos en YouTube, que es totalmente gratuito, dale like y, bueno, cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios, que es bastante importante para seguir posicionando estos vídeos y, bueno, pues también que yo pueda saber qué os gusta de cara a futuros vídeos de este estilo, porque nos queda el de fase de combate y luego veremos seguramente algún vídeo más con reglas raras o interacciones extrañas, para que, pues bueno, no tengáis dudas durante vuestras partidas. Así que bueno, nada, chicos, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Power Gamers.